Muy buenas tardes. Este es el día 2 de FEXMIN 2021, el Día de los Exploradores. Estamos en la sala de conferencias de FEXMIN para iniciar la conferencia número 5 del programa. Pero antes les aviso que hoy a las 6 de la tarde es la reunión virtual de exploradores y la presentación de la Asociación de Geólogos Económicos de Chile, GECH. Están todos invitados, la entrada es gratis a través de la plataforma de FEXMIN virtual. Ahora me corresponde presentar a Irene del Real, quien expondrá sobre evolución tectónica del Cretácico inferior en el margen andino y la formación de depósitos IOCG versus pórfidos de cobre. Irene del Real es geóloga de la Universidad de Chile, cuenta con un magíster de la Universidad de British Columbia en Canadá, un doctorado de la Universidad de Cornell de Estados Unidos y actualmente trabaja como investigadora postdoctoral en el Núcleo Milenio Trazadores de Metales de la Universidad de Chile. Durante los últimos años ha centrado sus investigaciones principalmente en depósitos de óxidos de fierro, cobre, oro andinos, IOCG, y de manera secundaria en pórfidos de cobre, molibdeno y cobre-oro, tanto en Chile como en Norteamérica. Se enfoca en el entendimiento y caracterización multidisciplinaria de los procesos involucrados en la formación de depósitos minerales y en cómo utilizar estos para el desarrollo de nuevas herramientas de exploración. También aplica este conocimiento para entender mejor la evolución tectónica y metalogénica del margen occidental andino. Irene es miembro activo de la SEG, Sociedad de Geólogos Económicos de Estados Unidos, formando parte de varios de sus comités organizadores internos, además de ser editora asociada de la revista Economic Geology. También es parte del comité organizador de la plataforma de charlas virtuales Ore Deposits Hub y colaboradora del programa de magíster del Departamento de Ingeniería de Minas de la Universidad de Chile. El año 2020 fue galardonada con el premio For Women of Science de la Fundación L'Oréal junto a UNESCO, condecoración que busca destacar a mujeres en la ciencia de todo el mundo, reconociendo su labor y visibilizando sus investigaciones. Dejo entonces con ustedes a Irene del Real. Muchas gracias por la introducción y bueno, muchas gracias por la invitación acá a FEXMIN. La verdad que estoy súper contenta de poder estar presentando acá por primera vez. Y bueno, como mencionaba, esta charla se va a tratar de la evolución tectónica del margen andino y la formación de depósitos IOCG versus pórfidos de cobre. Bueno, IOCG vamos a entender por estos depósitos de óxido de hierro, cobre, oro. El título es medio pomposo, pero vamos a ir un poco deshilachando cada temática y va a tener más sentido a medida que vaya avanzando la presentación. Bueno, objetivos de esta charla, me encanta el objetivo en un principio para que un poco todos sepan a qué vinieron y no los llevemos engañados a ninguna parte. Bueno, un depósito de óxidos de hierro, cobre, oro, un IOCG es diferente a un pórfido de cobre, así que uno de los objetivos de esta charla es un poco interiorizar que nuestros criterios de explotación para ambos depósitos deben ser diferentes. Y sé que suena como algo bastante obvio, pero en realidad, como muchos de acá venimos también de un mundo de exploración de pórfidos, a veces se nos olvida que estamos buscando a veces otro tipo de depósitos y que los criterios a veces son completamente diferentes. También que las diferencias entre ambos depósitos van de la mano con diferencias en procesos de formación. O sea, tenemos que entender, y es muy bueno entender, cuáles son los procesos que nos llevan a formar un depósito IOCG versus un depósito de pórfido de cobre. Y lo importante es identificar esos procesos. Y ahora, una de las preguntas que vamos a tratar de responder el día de hoy es cómo aplicamos la identificación de procesos de formación con el desarrollo tectónico del margen andino. Y otra cosa, bueno, dicen que un buen libro siempre es lo mismo si uno lee las páginas finales, así que voy a tirar como una de las palabras que vamos a estar como mencionando más esta charla, que tiene mucho que ver con el grosor cortical.
Así que gran parte de la discusión que vamos a terminar teniendo después de esta presentación es sobre las variaciones del grosor cortical, así que para que lo tengan en mente a medida que vayamos avanzando en la discusión. Y bueno, los depósitos IOCG, nunca se sabe si es que hay gente que nunca ha trabajado en IOCG, es bueno siempre hacer como un recordatorio. Están distribuidos por todo el mundo, como pueden ver en este mapa, y también están distribuidos a través del tiempo. De hecho, hay depósitos IOCG muy antiguos, estamos hablando como del Arqueano, especialmente podemos pensar en el distrito Carayás en Brasil, en que tenemos depósitos muy, muy, muy antiguos, de billones de años atrás. Así que están distribuidos a través del tiempo, pero tienen algunos peaks, el más antiguo siendo entre 2.7 a 2.5 billones de años, otro entre 1.8 y 1.5 billones de años, y ahí podemos relacionar el famoso IOCG Olympic Dam en Australia, que de todo este tipo de depósitos es por lejos el más grande. Y también tenemos un último peak del Mesozoico, que es donde que se encuentra acá en nuestro margen andino, que vendría a ser la franja andina de los IOCG, que eso está entre los 140 a 100 millones de años, y es ahí donde vamos a estar enfocando parte de nuestra discusión. Los IOCG son un tipo de depósito controversial, en un sentido de que no hay un modelo que funcione bien para todos los IOCG, también el hecho de que hay muchos de ellos son muy antiguos, cuesta poder caracterizarlos bien, porque una roca muy antigua, muy deformada, muy alterada, es más difícil de interpretar, pero por lo mismo, si uno lo ve desde el lado perspectiva de la investigación, es un tipo de depósito desafiante y que siempre es una aventura y una entretención estudiarlo. Bueno, por razones bastante literales, considerando el nombre, tiene cantidades significativas de cobre y oro, pero además tiene cantidades variables de otros elementos de interés económico, como el cobre, perdón, la plata, el uranio, molibdeno, níquel, el cobalto, que está súper de moda, y también bastantes piedras raras. Y además, también de manera bastante literal, tiene muchos óxidos de hierro, eso se traduce en magnetita y hematita, así que vamos a tener depósitos IOCG que van a tener principalmente magnetita, otros que van a tener principalmente hematita, y otros depósitos IOCG donde vamos a ver ambos tipos de óxidos de hierro. Y tiene un control estructural muy fuerte, y uno siempre tiende a decir que todos estos depósitos magmáticos y hidrotermales todos tienen control estructural, pero en el caso de los IOCG es un control bastante directo, en el sentido de que si no entendemos bien los controles estructurales de este tipo de depósito, la verdad es que se hace bastante difícil buscarlo y explorarlo. Ahora, esta diapo es un poco un recordatorio que esto no es un porfio de cobre, que aunque suene bastante obvio, simplemente como identificar algunas diferencias clave. No tenemos una intrusión ígnea asociada a un IOCG que sea de la misma edad. Por el caso de los porfios, estudiarlos, comprenderlos, se hace más fácil porque hay un pórfido, de hecho, como intrusivo, asociado a la mineralización que nosotros podemos caracterizar. En el caso de los IOCG, la mineralización puede estar hospedada en rocas millones de años más antiguas, o sea, una roca huésped que no tiene nada que ver con la mineralización. Y bueno, como mencionaba antes, no hay un modelo general porque este tipo de mineralización tampoco tiene un ambiente de formación como súper establecido. Entonces puede ocurrir en diferentes rocas huésped, con diferentes también como ambientes tectónicos, etc. Es como, nunca es igual entre un depósito y otro. Bueno, y los porfios, otro súper resumen, están distribuidos por todo el mundo, como veo en este mapa, principalmente formados en tiempos geológicos más recientes. De hecho, si ven acá los colores que de las edades, fíjense, la gran mayoría están en este rango de colores entre amarillo y más o menos naranjo, que son del Cretácico tardío hasta el Pleistoceno, y eso mismo también se ve reflejado en el mapa. Es un modelo bien caracterizado, llevamos muchos años estudiando pórfidos y yo creo que hay un modelo que se puede aplicar a la mayoría de los pórfidos que tiene sentido. Y bueno, tiene cantidades significativas de cobre, molibdeno y oro. Están asociados a intrusiones de pórfidos. Su magmatismo es principalmente de composición intermedia, así que estamos hablando como de una roca que puede ser como tipo como granodiorítica, y están asociados principalmente a márgenes convergentes, como el que tenemos acá en nuestro querido margen andino, aunque sí también hay ambientes postcolisionales, donde también podemos encontrar pórfidos de cobre. Bueno, un poco se me fue esta foto acá, pero este es el modelo de sílito clásico paper del año 2010, en que se caracteriza los pórfidos en general. Es un paper bastante completo, en que hace una descripción bastante completa de este tipo de depósitos. Vemos que la mineralización está alojada en esta roca porfídica, y hay algunos otros depósitos que pueden estar asociados a pórfidos, como por supuesto son los epitermales. Y aquí tenemos una foto de cómo se vería la mineralización, alteración en algunos casos en un pórfido, principalmente mucho vetilleo, stockwork, tenemos acá en esta foto vetas de cuarzo que se ven bastante bien, vetas con sulfuros de cobre, puede ser calcopirita, bornita, también hay cantidades significativas de molibdeno,
Bueno, y estas fotitos de acá son de Bingham Canyon, que es un porfio en Estados Unidos, que es uno como bastante característico. Ahora, si nos movemos al mundo de los IOCG, este diagrama acá es de otro paper de Silito del año 2003, y una de las cosas principales que vemos es que la amilización, como les mencionaba anteriormente, no está hospedado en intrusivos, sino que está hospedado afuera de los intrusivos, y ni siquiera sabemos si hay intrusivos asociados. Entonces tenemos amilización que puede estar hospedado en, por ejemplo, rocas huésped que sean estratificadas, que estén cerca, y eso lo llamamos nosotros como IOCG tipo manto o mantos, que son los clásicos que se encuentran, donde de hecho estos cuerpos minerizados tienen una proyección en la litografía que se ve bastante bien, incluso puede estar siguiendo la estratificación como se ve en esta foto, que es de El Espino, un IOCG que está en Chile Central. También tenemos IOCG que se pueden encontrar en brechas o asociados como a zonas de falla, como es el caso de Manto Verde, que vemos acá una brecha bastante bien formada, con una matriz de especularita, y vemos algunos sulfuros de cobre alrededor. Algo que sí quiero mencionar es que la razón por la cual nos encontramos en brechas o en zonas de falla y en estas unidades litoestratigráficas tipo así volcano sedimentaria, es porque en general el IOCG, como no está hospedado en esta roca como intrusiva asociada, va a estar buscando siempre dónde está el espacio para poder formarse. Entonces es muy sensible a la permeabilidad de las rocas. Entonces, rocas estratificadas que tengan como esta litología como volcano-sedimentaria van a tender a ser más permeables, y así también zonas de falla, donde producto de los movimientos de la falla van a ser también zonas donde se va a poder mover los fluidos más fácilmente y formar este tipo de depósitos. Entonces aquí tenemos Manto Verde, que sería como un ejemplo clásico de un IOCG hospedado en una roca de falla, o mejor dicho, como en diferentes fallas formando brechas. Ahora, si pensamos sobre los depósitos IOCG andinos, esta zona de amilización se extiende desde la zona centro-sur de Perú hasta Chile central. Los ejemplos más clásicos de Perú vendrían a ser Raúl Condestable, Mina Justa, y en Chile tenemos, yo diría que los ejemplos más clásicos vendrían a ser Candelaria o Manto Verde. Como les mencionaba anteriormente, es la franja IOCG más joven y mejor expuesta conocida hasta hoy, y además forma parte de lo que nosotros conocemos como la franja ferrífera, o sea, no son solamente IOCG, sino que es parte de una franja rica en fierro, donde también se encuentra de la mano con depósitos de óxidos de hierro apatito, que nosotros llamamos IOA, y que están íntimamente asociados con la falla Atacama, como muy bien nos explicó Víctor Maxaev el día de ayer en su excelente charla. Aquí tenemos en esta figura B un poco la extensión de esta franja ferrífera, y lo otro interesante es que, bueno, se extiende en el tiempo, está entre los 130 a 90 millones de años, y no encontramos solamente IOCG o IOA como ejemplos de hidro, sino que se solapan con otros tipos de depósitos, como lo voy a mostrar a continuación. Entonces aquí tenemos 3 diagramas de 3 papers diferentes que están mostrando la franja ferrífera y sus tipos de depósitos. Este es de Jeremy Richards y compañía del año 2017, en que muestran además todos los porfios del Cretácico inferior y también los depósitos de hierro asociados a depósitos IOCG. Algo que quiero que se fijen es acá en Productora, que está como un depósito transicional y que, como ya mencionó ayer Víctor, de hecho ya ha sido más bien catalogado como un depósito tipo porfio, y vamos a hablar un poco sobre eso. Después tenemos un diagrama que hice yo hace unos años, basado también en el diagrama previo de Víctor Maxaev, en que de hecho yo puse Productora como un IOCG. Entonces ahí se ve cómo va cambiando el conocimiento y cómo también vamos recaracterizando depósitos para entender si está más bien cerca del IOCG, del mundo porfio, pero en fin, a lo que voy es que va cambiando según la publicación, porque en realidad trazar una línea entre un depósito y otro a veces se hace medio complejo. Y aquí tenemos de nuevo este diagrama de Ángeles Colme, que hizo un paper excelente sobre Productora el año pasado, que está en Economic Geology, si lo pueden leer, se lo súper recomiendo. Y aquí también tenemos diferentes depósitos IOA, IOCG, y entre medio ya empezamos a ver estos cuadrados de porfio, ¿ya? Entonces, como somos geólogos científicos, nos encantan los modelos, nos encanta encasillar las cosas porque se hace mucho más fácil buscarlas, estudiarlas, etc. Tenemos ciertos criterios para separar un IOCG versus un porfio. El primero es que en nuestra historia geológica, desde el Mesozoico, nosotros primero formamos los IOCG y luego formamos los porfios.
Ya un pequeño spoiler de esto vino ayer con la charla de Víctor, en que sí mencionó que hay depósitos IOCG que solapan en tiempo con pórfidos, y eso va a ser muy importante y lo vamos a mencionar, y que en general los IOCG o los IOA se relacionan con un ambiente de extensión y transtensión. Entonces, en términos de la tectónica andina, ¿qué ocurre? Bueno, se reanuda la subducción durante el Jurásico, empieza a haber una subducción con una placa que está fría, que está densa, y al empezar a subductar, va a subductar con un ángulo bastante alto, haciendo más de 45 grados, puede haber rollback, se puede ir hacia atrás la placa, como vemos acá en este primer diagrama, y ¿qué va a hacer eso? Va a tensionar y va a extender el trajarco, como vemos acá. Una vez que esta placa agarra velocidad y agarra temperatura, y también por otros factores tectónicos que ya muy bien se mencionaron el día de ayer, esa placa, su ángulo de subducción disminuye y pasamos a tener primero una etapa como de transición, entre comillas, en que tenemos entre transpresión y transtensión en el trajarco, y luego ya entramos como a este margen tipo andino, como el que tenemos hoy en día, en que tenemos más bien como un ambiente de compresión en el trajarco. Entonces, si yo quiero poner esto en el mundo de IOCG versus porfio, bueno, un porfio se relaciona históricamente con un ambiente más de compresión o transpresión. Entonces, bastante sencillo. Yo cuando tengo extensión o esta transtensión, si se podría decir, voy a formar los IOCG porque se relaciona a este tipo de ambiente tectónico, y una vez que eso se acaba y empiezo a apretar, ahí empiezan los porfios. Entonces, muy bien, nos gusta poner una línea separada entre un periodo y otro, pero vamos a ir viendo que en realidad esa línea es bastante difusa, por decir lo menos. Aquí tenemos un diagrama de Huayon Chen que hizo el 2013, también un paper dedicado a tratar de caracterizar cuál es la evolución tectónica del margen asociado a los depósitos IOCG, le agrega algunos depósitos entre medio, pero bueno, como ven acá tenemos el margen andino, tanto en Perú como en Chile, depósitos bastante antiguos, tenemos mantos blancos que no se asocia a los IOCG directamente, pero uno podría pensar que sí. Tenemos Astillas, que está por los 130 millones de años, hasta el Espino, que está más bien cerca de los 90 millones de años. Ahora, aquí tenemos toda la franja ferrífera. ¿Qué pasa cuando empezamos a pensar y a buscar dónde están los pórfidos más antiguos? Bueno, tenemos Antucoya y Buey Muerto, que está más cerca entre los 140 y 135 millones de años. Estoy muy entusiasmada en escuchar la charla que hay después de la geología de este depósito. Después tenemos Productora, que ya ha sido, yo creo que hay como una especie de consenso de catalogarlo como un porfio, que ocurre también como a los 130 millones de años, y quiero que se fijen en esta relación cerquita entre un depósito y otro. Tenemos Tropezón, que también se mencionó ayer, como este porfio que quiso ser caracterizado como el eslabón perdido entre porfios y IOCG, que se formó a los 110 millones de años. Tenemos Andacollo, y finalmente tenemos Yawin, que es otro porfio que está formado también, quiero que se fijen, esta relación justo al mismo tiempo que el Espino y geográficamente también muy cerca. Entonces, por un rato en esta charla, la idea va a ser revisar algunos de estos ejemplos de porfios antiguos del Cretácico inferior y ver cómo se relacionan con los IOCG y cómo son estos porfios en detalle. Entonces, bueno, nos movemos al distrito de Vallenar. Este es un mapa de Christian Kreisel y compañía, de un paper que sacó el año pasado, que está principalmente enfocado en porfios del Cretácico inferior y Cretácico tardío, como vamos acá, principalmente hacia el sureste de este distrito. Aquí las rocas principales tenemos el Triásico, la formación La Negra, toda la formación Punta del Cobre, que está en este color como medio celeste, una serie de intrusivos con una elongación bastante particular, y ya acá en verde nos encontramos con la cuenca Chañarcillo. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros solamente estamos viendo acá los porfios, pero si nosotros empezamos a movernos un poquito más como hacia el oeste, ¿qué pasa? Primero encontramos, también hay depósitos IOCG. Está el depósito Astillas y también está el depósito Filipina. Además hay depósitos IOA, tenemos los Colorados, que es un gran clásico, y Algarrobo, y esto sin contar que hay muchos otros prospectos que hay en la zona. Y finalmente, aquí tenemos Productora, que también es un porfio, que se encuentra en la zona. Entonces pareciera ser, ya solo por viendo el mapa y entendiendo que hay diferencias de edades, que la mielización parece estar migrando hacia el sureste, pasando de este mundo de IOCG, llegando a este de los porfios. Entonces, en general vamos a encontrar los porfios más hacia el este de este mundo de la franja ferrífera. Pero bueno, veamos el ejemplo que quería fijar
hablar un poquito más, que tenemos Astillas, que es de IOCG, y aquí tenemos Productora, que aunque esté relativamente cerca de sus amigos cretácicos Porfio, tiene una gran diferencia, que es más viejo que estos amigos de acá. Entonces, simplemente unas palabras cortitas sobre Astilla. Este es un IOCG que está emplazado en nuestra zona de cisalle, que se forma entre el emplazamiento del Plutón Infernillo, que es uno de estos intrusivos alargados que les mencioné previamente, y que está emplazado entre ese Plutón y el techo de la formación volcánica La Negra. Estamos hablando rocas volcánicas del Jurásico Superior. Mineralización tipo IOCG, podemos ver algunos ejemplos como la presencia de escapolita y beta con biotita, y aquí tenemos una beta con calcopirita. Mineralización de sulfuros masivos, como tenemos pirita y calcopirita, como se ve acá. También tenemos óxidos de hierro, por supuesto, en esta betilla tenemos que se ve especularita con calcopirita y un poco feldespato potásico, y bueno, todo esto que están viendo acá es parte de la presentación que hizo Lermanda y compañía para el 2015 en el Congreso Geológico Chileno. Y bueno, el complejo acá, Infernillo, está datado como entre 135 a 129 millones de años, y Astillas fue presentado en este proyecto con una edad de 130 millones de años, para que recordemos la edad. Luego pasémonos a ver Productora. Entonces nos movimos un poquito hacia el sureste de esta zona. Productora es un porfio cretácico, es principalmente mineralización que está alojada en una brecha de turmalina, pero está rodeado de mineralización rica en hierro, tipo IOCG, pero en realidad más bien tipo IOA. Me voy a poner audífonos porque el conserje parece que le dio conmigo hoy día. Ahora sí. Bueno, y este tipo de mineralización le puse acá IOCG, pero en realidad también podemos catalogarlo como IOA. En este mapa que se ve acá, esto también es trabajo que fue presentado en el paper de Angela Skolme el año pasado, se ve como una forma bastante alargada donde está esta mineralización como tipo porfio, acá en blanco y negro, y alrededor se ven estos otros depósitos como en negro y blanco, que vendrían a ser los depósitos ricos en hierro. Un poquito más al norte de Productora, de hecho, encontramos una serie de IOA. Hay uno que se llama Licena, Mariposa, la japonesa, están todos físicamente y geográficamente muy, muy cerca de Productora. Y de hecho, si se ve un mapa, como los tipos de alteración principal, se ve acá esta alteración de magnetita, clorita, actinolita, apatito, que es muy tipo IOA, y al ladito acá tenemos la alteración tipo Productora o tipo porfio, que es principalmente feldespato potásico, turmalina y cuarzo. Entonces tampoco es como la asociación clásica de un porfio clásico que uno se podría imaginar. Entonces, Productora ha sido datado, fue datado, de hecho, el stock Productora, como además que eso fue datado por el trabajo de Skolme y compañía para su doctorado, y además se dató la molibdenita en el depósito, se hizo una edad de reniosmio, que eso fue hecho por Martín Marquardt, parte de minería activa, y se pudo constatar y constreñir la mineralización principal entre 130 y 128 millones de años. Ahora, como les decía en la diapositiva previa, Productora no es el clásico porfio que uno se imagina, de hecho es cosa de ver las fotos acá, tenemos mucha turmalina, mucho feldespato potásico, hay pirita, pero más en las vecindades, justo al ladito ya empezamos a encontrar muestras como esta acá, en que hay actinolita, magnetita, apatito, que digamos eso es más del mundo como óxidos de hierro, IOCG rico en hierro en general, versus como lo que uno entendería por un porfio, y además sucede que en Productora hay mucha magnetita. Entonces también eso no es tan clásico, un típico porfio. Entonces lo vamos a llamar como un porfio especial o poco convencional. Y el diagrama que se hizo acá de evolución de la zona, bueno, encontramos este margen volcánico del Mesozoico, del Cretácico inferior, se emplaza el intrusivo Cachiyuyito, que tiene la edad de Productora, se forma la brecha de turmalina responsable por la mineralización de Productora, y aquí se interpreta que esta mineralización tipo rico en hierro o IOA ocurre al mismo tiempo que cuando se forma Productora, pero tengo que decir que en ese caso en realidad nosotros no sabemos la edad de esta mineralización tipo IOA y que perfectamente podría ser más joven. Y bueno, y con eso evoluciona esto, está el Porfio Alice también, que se forma a los 121 millones de años, bastante cercano, y ya pasado eso, el magmatismo se migra hacia el este y encontramos el Plutón Ruta 5 a los 96 millones de años, ya bastante un poquito más al este que toda la mineralización tipo Productora. Pero, y una cosa que quiero que notemos, es que de hecho, Productora, y esta edad que vemos acá, es la misma edad que el IOCG de Astillas, que está solo a unos kilómetros de distancia.
Luego tenemos el porfio tropezón. Este es otro porfio de cobre que está cerca de Taltal. Y lo primero que quiero mostrar es que aquí está tropezón en esta imagen y está en una especie como de, de vecindad que tiene muchos mineralización tipo IOCG cercana. De hecho, vemos acá y dice mineralización tipo manto verde a unos pocos kilómetros de distancia, está bastante lleno. Está también la falla Atacama, bastante cerca, y la verdad, a mi parecer, yo creo que hay mucho trabajo que se podría hacer acá, entendiendo y relacionando estos diferentes tipos de mineralización que están geográficamente tan cercanos. Bueno, la mineralización en Tropezón está hospedado en el stock Tropezón, que está datado en 110 millones de años, y está dentro de esta vecindad de IOCG. De nuevo, la mineralización está en presencia de una brecha de turmalina, y si vemos algunas fotos más cerca, como más cerca de la mineralización, lo que vemos es que se solapa de nuevo la mineralización como rica en hierro, con esta más como tipo de pórfido. Y insisto, de nuevo, vamos a seguir hablando de mineralización tipo pórfido especial porque muy rico en magnetita, todo es un poco diferente a los pórfidos que conocemos más jóvenes. Y aquí vemos una foto donde tenemos mucha turmalina y tenemos actinolita magnetita. Aquí tenemos parecido a lo que de hecho lo que vimos en productora, feldespato potásico, con epidota cuarzo, calcopirita, pirita, y entre medio metido actinolita y magnetita. Se puede también ver en estas imágenes de microscopía, cómo está la magnetita con los sulfuros asociados muy íntimamente, y al lado tenemos turmalina, y así de nuevo se ve que ocurre lo mismo. Bueno, la interpretación que se hizo de Tropezón, que se mencionó en la charla ayer de Víctor Maxaev, es que ellos proponen que esta mineralización tipo porfio eventualmente evoluciona a una mineralización más bien tipo IOCG, y que va como primero es el porfio y luego es el IOCG, pero más bien lo que se ve regionalmente no es eso, pero perfectamente podría ser que quizás esta mineralización tipo IOCG es más joven y de hecho está solapando con este porfio que podría haber sido más antiguo, y bien sabemos que hay de hecho depósitos IOCG cercanos a Tropezón que son bastante millones de años más jóvenes. Y luego nos movemos a la zona centro, estos unos pocos kilómetros de la ciudad de Illapel, y encontramos el Espino y Yaguín. Este otro ejemplo muy interesante, el Espino es un IOCG, de hecho es de los más jóvenes que conocemos en la franja andina, tiene tan solo 90 millones de años, y que no nos sorprenda o que que no sea un shock demasiado terrible, porque hay que pensar también que gran parte de la mineralización, la deformación y todas las cosas que ocurren en el margen andino son diacrónicas, por ende puede ocurrir primero en el norte y luego, millones de años después, ocurrir un poco más al sur, así que se entiende por ahí esa diferencia de edad media dramática entre el espino y lo que estábamos hablando previamente. Y bueno, tenemos acá el espino IOCG está hospedado en el contacto entre la formación Arqueros y el miembro del espino, la formación Quebrada Marquesa. Nosotros perfectamente podríamos hacer como un paralelo entre estos dos miembros, con Arqueros siendo Punta del Cobre y el miembro del espino algo como un proto Cuenca de Chañarcillo, pero muy chiquitito, y el espino está ahí hospedado. Y unos pocos kilómetros hacia el norte, o casi directamente hacia el este, nos encontramos con el porfio Yaguín. Estudios de Gloria López para su doctorado, y que luego publicó Mirando Depósito el 2014, ella dató ambas mineralizaciones y ambas tienen la misma edad, cercana a los 90 millones de años, y vemos que hay unos pocos kilómetros de diferencia entre uno y otro. Alrededor de Yaguín hay una alta presencia de brecha de turmalina y de nuevo mucha magnetita en este porfio que vamos a llamarlo especial también. Aquí hay algunas fotos del espino, la mineralización tipo IOCG. Aquí se ve súper bien este tipo de mineralización como pervasiva, que reemplaza selectivamente rocas que están estratificadas, y de hecho se ve como una estratificación, pero que es la alteración y mineralización del depósito, como también en otras zonas en que es bastante más masivo la mineralización y alteración. Aquí tenemos estos mantos que estábamos conversando previamente. Y luego nos movemos a Yaguín y lo que encontramos son un stockwork de vetas de cuarzo, como vemos en esta foto acá al medio, dentro del intrusivo Yaguín, la presencia de vetas y brechas de magnetita, como vemos acá en la foto, se ve bastante bien. Aquí tenemos una foto de una roca que está brechizada, tenemos acá nuestro verde que está hablando de presencia de óxidos de cobre. Entonces, de nuevo, tenemos dos tipos de mineralización sumamente cerca, como geográficamente cerca, de la misma edad, pero que solo viendo las fotos ya podemos ver que son completamente diferentes. Aquí un trabajo que se hizo por Correa el año 2003, que fue un magíster, que de hecho fueron los primeros en hablar de que el espino era un IOCG,
él hace como un modelo esquemático de cómo se formó el espino. Tenemos acá las rocas verdes, vendrían a ser la formación Arquero, esta que se ve acá, esta parte más celeste sería el miembro del espino. Él interpreta una fuente magmático hidrotermal que está en profundidad, que no se ve expuesto, y que sería la fuente de los fluidos que forman los mantos del espino. Y acá tenemos una serie de intrusivos que si yo subo el cerro, me encuentro con Yawin topográficamente más arriba. Y están así que les puedo mostrar esta imagen de Google Earth en que tenemos el espino, el IOCG, y tenemos Yawin topográficamente más arriba, y entre medio tenemos una zona con bastante vetas ricas en oro, de hecho han sido trabajadas históricamente por mineros artesanales, y si yo pongo eso en una columna estratigráfica, esto es trabajo también de Gloria López, que hizo para su doctorado y publicado el año 2014, yo encuentro la mineralización tipo IOCG en la base de la formación El Espino, techo de la formación Arqueros, y casi 1000 metros más arriba, o incluso más, cuando ya estoy en la formación Salamanca, encuentro el pórfido Yawin. Entonces estamos hablando de dos tipos de mineralización que son radicalmente diferentes a la vista, que se formaron al mismo tiempo, a unos pocos kilómetros de distancia, y que la gran diferencia es que este amigo Yawin está 1000 metros o incluso quizás más estratigráficamente arriba del depósito El Espino, que es un IOCG. Entonces, ¿qué observaciones hemos hecho hasta ahora mirando la presentación? Una de las grandes cosas que, bueno, esto lo respondió Víctor la semana pasada, es si pueden formarse al mismo tiempo depósitos tipo pórfido cobre con depósitos IOCG. Sí, eso hemos visto ya por lo menos 2 ejemplos súper claros en esta presentación, pero entendiendo igual que los pórfidos que se están formando no son los típicos pórfidos que encontramos más adelante. De hecho, si se fijan, la foto que les mostré de Bingham Canyon cuando hablábamos del modelo de pórfido, con esas vetas muy bonitas con cuarzo, dista bastante de las fotos que vimos de, por lo menos, de Tropezón y de Productora. Y en 2 de los 3 casos que vimos, el sistema de pórfidos de cobre se encuentra estratigráficamente más arriba que el o los IOCG de la misma edad. En el caso de Productora y Astillas, hay que recordar que Astillas está formado en el techo de la formación La Negra, y de hecho Productora está formado cercano al techo de la formación Punta del Cobre. O sea, estamos hablando de una formación volcánica más joven y que estratigráficamente está bastante más arriba. Entonces, estamos viendo de hecho una relación similar a la que vemos con El Espino y Yawin. En el caso de Productora y Astillas se encuentra más al este, en el caso de Yawin y El Espino también, pero es principalmente porque estamos siguiendo hacia dónde va el techo, como hacia dónde va la estratigrafía más superficial. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué ocurre esto? Y esto un poco, aquí lo vamos a interlazar también con por qué estamos cambiando en este caso de IOCG a Porfio en un espacio muy pequeño, y podemos relacionar eso también de por qué cambiamos de IOCG a Porfio en un espacio más grande como vendría a ser nuestro margen andino. Entonces, bueno, recuerden que antes hablamos de que había un ambiente estructural distintivo para cada tipo de depósito. Los porfios se forman en ambientes transpresivos comprensivos versus los IOCG que se forman en ambientes transtensivos o extensivos. Acá muy bien ilustrado por Richards y compañía el año 2017. Bueno, yo vendría a decir que al parecer no es así. Tenemos, de hecho, ya estamos demostrando que hay IOCG y porfios que se forman al mismo tiempo, por ende, en el mismo régimen estructural, ya sea transpresivo, transtensivo. Hoy día no vamos a hablar sobre eso, pero es importante sacarnos de la cabeza esa cosa media como rígida de que extensivo, IOCG, compresivo, porfio. Podemos ver que ambos tipos de depósitos solapan y que las diferencias que hace uno versus el otro no es el régimen estructural. Entonces, ¿qué tenemos en común, por ejemplo? ¿Qué tienen en común los IOCG a nivel mundial? Tienen poco en común, casi nada, salvo que todos tienen algún grado de asignatura del manto superior o de la corteza inferior. Y este es un diagrama que hizo Dave Groves del año 2010, que un poco aglutina diferentes tipos de IOCG en el mundo, y de hecho está Candelaria metido ahí también, y él encuentra que una de las pocas características que tienen en común es que todas tienen esta asignatura del manto superior o de la corteza inferior. Si nosotros nos vamos al ejemplo, o cómo sería el caso particular del margen andino, recordemos que tenemos esta subducción de alto ángulo que caracteriza el Jurásico y el Cretácico temprano. Esa subducción está tensionando el trasarco, por ende está adelgazando la corteza.
de hecho quizás es de las cortezas más delgadas que hemos tenido en la historia de nuestro margen andino. Y es muy probable que ese adelgazamiento de la corteza es la que hace que los depósitos IOCG, incluidos los depósitos IOCG andinos, tengan esta asignatura de manto superior o corteza inferior. Como parte de las investigaciones que hemos hecho en depósitos IOCG, que en particular es lo que yo más me he enfocado estos últimos años, viendo, por ejemplo, la química de minerales, que nosotros usamos como proxy para caracterizar cómo es el fluido hidrotermal. En muchos casos, si vemos la química de pirita, química de calcopirita, se ve inmediatamente esta asignatura de manto superior o corteza inferior. Está ahí. Versus, por ejemplo, los porfios. Los porfios en general los caracterizamos más por una corteza más gruesa, de composición intermedia, de nuevo estamos hablando de estas granodioritas, y de hecho esa corteza más gruesa, como geoquímicamente, muchas veces se interpreta como esa famosa asignatura adaquítica, que eso es una asignatura que pareciera estar apuntando a que nuestra corteza no es delgada, sino está más bien cerca a ser gruesa. Entonces, si pensamos en la evolución desde los Andes, desde el Cretácico inferior hasta ahora, la subducción, bueno, baja de ángulo y se empieza a engrosar la corteza. Este de nuevo es el trabajo que hizo Christian Kreisel, publicado el año pasado, en que de hecho ellos ven la geoquímica de bastantes porfios cretácicos, como les mostré en el mapa anterior, y usando razones geoquímicas que ocupan como proxy, pueden determinar que la corteza se va engrosando desde más o menos los 130 millones de años hasta los 70 millones de años. Y creo que aquí se ve un trend bastante claro sobre cómo ellos ocupando estas razones químicas pueden ir determinando que la corteza efectivamente se está empezando a engrosar, producto de que ya no tenemos esta subducción de alto ángulo y que nuestro trasarco ya no está en extensión, sino más bien está apretando. Este es trabajo que hizo Dahlström el año 2020, en que él caracterizó muchos intrusivos asociados a porfios en los Andes en general, y lo que ve él es que primero, bueno, el magmatismo más temprano, estamos pensando acá como el Jurásico Cretácico, de hecho el que hemos estado conversando durante toda esta presentación, se concentra principalmente en la cordillera de la costa, luego va avanzando hacia la depresión central, hasta llegar a la precordillera, y finalmente hasta ya la cordillera oriental. Ahora, si se fijan, el magmatismo va migrando hacia el este, y también con él va migrando el hidrotermalismo, o sea, nosotros cada vez los depósitos se van formando cada vez más hacia el este. Y eso puede tener que ver también, como vemos acá, con que nuestra corteza se va engrosando cada vez más, y eso está empujando el magmatismo y el hidrotermalismo hacia el este. Ahora, esto es trabajo que se publicó también hace poquito, el año pasado, por Lee y Tang, que es parte del trabajo que han hecho de la Universidad de Rice en Houston, y ellos un poco tratan de pensar que por qué llegamos a este arco grueso en que está rico en porfios, y si tiene más que, la importancia tiene más que ver con las transiciones y los cambios que el grosor en sí. Y lo que ellos tienden a decir es que, bueno, una corteza delgada tiende a ser muy rica en hierro, y esto es importante porque el hierro, junto al hierro, los sulfuros, que nosotros tendemos a asociar con la mineralización de cobre, son más solubles, por ende van a estar, uno va con el otro. Y una corteza delgada está enriquecida en hierro, pero una corteza gruesa está empobrecida en hierro. Entonces lo que ellos postulan es decir que quizás lo importante es que tengamos una evolución del arco desde algo de corteza delgada hasta cada vez algo de corteza más gruesa, y eso va a ser lo que va a llevar a que vayamos formando cada vez más porfios de cobre versus los IOCG que eventualmente desaparezcan, y también que el magmatismo y el hidrotermalismo vayan migrando hacia el este, hacia el interior, hacia el opuesto de donde está el margen de subducción, como vemos acá. Entonces, bueno, a medida que el arco madura, este va engrosándose, y al engrosarse empiezan a aparecer más porfios de cobre, y esto es posible porque, aunque una corteza gruesa tiende a estar empobrecida en hierro, el margen que hubo de corteza más delgada, que en nuestro caso podría ser el margen cuando teníamos esta subducción de más alto ángulo, va a estar enriquecido en hierro, ese hierro ya está ahí, y una vez que la corteza sea gruesa y que tenga una profundidad suficiente para poder que los magmas se fraccionen y formen los tipos de pórfidos que nos encantan y caracterizan al margen, ese hierro esté ya ahí presente desde antes y ayude a esta solubilidad del cobre que finalmente se va a traducir en la mineralización. Entonces, si nosotros hacemos un paralelo entre esto y nuestro margen, podríamos decir que este que dice acá arco isla, que nosotros no tenemos exactamente un arco isla, pero sí tuvimos esta época
geológica en que tensionamos y extendimos el trasarco, se podría como correlacionar con el Jurásico, Cretácico temprano, con la formación principalmente de IOA e IOCG. Luego tenemos ya una etapa en que empieza a haber compresión, pero el arco se empieza a ir engrosando de a poquitito, podríamos llamar esto como el Cretácico medio, en que encontramos de nuevo depósitos IOCG, IOA, pero también empezamos a encontrar esto como protopórfidos. Y ya finalmente el Cretácico tardío en adelante, nos olvidamos de los IOCG y los IOA y encontramos principalmente pórfidos. Algo eso sí que no se conversa en este paper, que está principalmente enfocado en pórfidos, es dónde están los IOCG en esta historia, pero creo que es interesante pensar en que la madurez del arco y cómo se va engrosando es uno de los controles principales de por qué empezamos a transicionar hacia principalmente tener depósitos tipo pórfidos de cobre. Y bueno, no podía dejar de mencionar las famosas fallas translitosféricas que están muy de moda, que este trabajo de Yáñez y Rivera del año 2019, en que pareciera ser que estaban estas fallas antiguas principales son los canales principales para el ascenso de fluidos hidrotermales. Y una de las cosas que a mí me llama mucho la atención de este diagrama en particular es que vemos, por ejemplo, que Manto Verde y Candelaria, que son depósitos IOCG, están perfectamente cuadrados y alineados dentro de estas fallas translitosféricas, pero que a medida que nos vamos moviendo más hacia el este, estas fallas translitosféricas ya no están formando solamente, no están solamente asociados a depósitos IOCG, sino que también se empiezan a asociar principalmente con depósitos de cobre, de pórfido cobre, que son más jóvenes. Entonces pareciera ser que el hidrotermalismo ocupa estos canales, siempre está repitiendo estos canales para poder moverse, pero va cambiando su fuente, va cambiando los fluidos, y eso va asociado también a que va cambiando el grosor de la corteza a medida que pasa el tiempo. Entonces, volvamos a IOCG, porfio y los ejemplos que hemos conversado anteriormente. Entonces ya, ok, podemos entender por qué transicionamos de IOCG a porfios de cobre, cómo está muy relacionado con estos cambios tectónicos, con el grosor de la corteza, pero ¿qué pasa en estos casos en que encontramos estos porfios de cobre especiales o no convencionales en una corteza delgada o que está empezando a transicionar a algo un poquito más grueso, pero todavía está como, ahí avanzando? Recordemos que por lo menos en el caso de Astillas, productora, y del Espino Yagüín, es muy claro que encontramos estos porfios junto a los IOCG, pero no revueltos, o sea, están ocurriendo al mismo tiempo, pero estratigráficamente bastante más arriba. Y en esto se traduce en ambos casos un poco más hacia el este, entonces también no son nuestros clásicos porfios de cobre, hay un alto contenido de magnetita. Entonces, ¿qué puede ocurrir acá? Puede ser que en estos casos hay más espacio para que los magmas puedan seguir fraccionándose a medida que vayan subiendo por la columna estratigráfica, y que pasamos de un magma como un poco más de impronta, a veces más máfica, o de corteza inferior, como es en el caso del IOCG, algo un cachito más intermedio, que como en el caso de estos porfios, ya que está el espacio para que estos magmas se puedan ir fraccionando como en la vertical hacia arriba. También puede ser que la isoterma sea más baja y que eso también esté controlando los fluidos y qué es soluble, qué no es soluble, etc. Y esto quedan acá como ideas, pero sí ideas en base a algo que estamos observando en el margen y en este tipo de depósito. Y con eso, bueno, llego a comentarios finales de esta charla. Primero, un poco conclusiones, que la formación de IOCG versus los porfios de cobre en el margen andino pareciera estar muy controlada por el grosor cortical. Tenemos un grosor cortical bajo, vamos a favorecer los depósitos IOCG, a medida que se va haciendo más grueso, vamos a tender a favorecer los porfios de cobre. Y eso no es mágico, sino que es completamente dependiente del régimen tectónico. O sea, entender cuáles son los cambios tectónicos que ocurren en el margen nos va a ayudar a entender el cómo y el cuándo transicionamos de un tipo de depósito al otro. Lo otro es que hay potencial, a mi parecer, para porfios de cobre, estos especiales o no tradicionales, en posiciones estratigráficas más arriba de depósitos IOCG. Y eso yo creo que es algo que queda por explorar y que podría tener un camino positivo. Pero algo que sí, que a mí me ha pasado no solamente estudiando esto, pero en general, es que nos encanta tener modelos. Yo creo que es muy importante tener modelos de exploración, pero encasillarnos demasiado puede al final como hacernos tropezar dentro de esta misma exploración. Es importante a veces como entender los procesos y por qué esos procesos llegan al modelo, pero basarnos más en buscar cosas a través de procesos más que de seguir la receta clásica que siempre nos dicen. Y bueno, y con eso finalmente seguir estudiando, entendiendo la evolución metalogénica a escala regional. Creo que el trabajo que en general se hace a escala de distrito o a escala de depósito es sumamente importante. El trabajo detallado es el pilar,
pero es importante que también podamos trazar líneas entre un depósito y otro, un distrito y otro, para darnos cuenta que hay cosas que ocurren no solamente en un lugar, sino que de manera común o sistemática, y que nos pueden estar indicando procesos de mayor escala que nos pueden ayudar a explorar mejor. Y con eso termino, y estaría feliz de recibir preguntas o lo que sea. Así, muchas gracias. Muchas gracias, Irene. Excelente exposición. Muy interesante, después de haber estado recorriendo muchos pórfidos en mi vida, entender finalmente por qué existen estas diferencias. Todavía no ha entrado ninguna pregunta. Algunos solamente felicitándote por la exposición, y por mientras a lo mejor se toman un poco de tiempo para hacer las preguntas. Te quería comentar, yo hice la memoria en Andacollo, ¿ah? Y llamó la atención de que precisamente había mucha magnetita en Andacollo, junto con la administración primaria. Y bueno, Andacollo también tenía valores relativamente altos de oro y no tan altos de molibdeno, la verdad, relativamente bajos de molibdeno. Pero una de las cosas que descubrió el que era mi profesor guía, que era Enrique Itaidi, como muy bueno para la petrografía, encontró que había más albita que feldespato potásico, lo cual en esa época, digamos, era como algo bastante raro, pero sin embargo, ahora que se habla de estas similitudes que existen, me llamó la atención que albita es uno de los minerales de alteración típico en muchos de estos yacimientos de fierro, cobre, oro. Así que, mira, y aquí ya entraron algunas preguntas. Bueno, felicitaciones. Aquí alguien dice, Hugo, dice, el nivel diferente de nivel de exposición entre pórfidos de cobre y fierro, cobre, oro, ¿no tendrá que ver con la temporalidad? Bueno, lo que estamos viendo de temporalidad, en realidad, el ejemplo principal es que mostré, bueno, hay un tema que tiene que ver también con el nivel de exposición, ya que estos depósitos, estos pórfidos de cobre que ocurren al mismo tiempo que los IOCG, sabemos que ocurren al mismo tiempo porque están datados, y de hecho son poquitos los ejemplos, son dos los ejemplos que pude mostrar en que tenemos dataciones en que nos dicen que temporalmente ambos ocurren al mismo tiempo, pero el nivel de exposición igual puede ser diferente, ya que estratigráficamente están en lugares diferentes. Entonces vamos a tender a tener en algunas zonas más exposición de IOCG, porque estamos en nivel estratigráfico más bajo, como por ejemplo pueden haber zonas que son más ricos en porfios, de estos porfios como medios transicionales, porque estamos exponiendo también las rocas que están estratigráficamente más arriba. Lo que es interesante, que también lleva a que pueda haber potencial para pensar en minerales como más ricos, o hidrotermalismo más rico como tipo IOCG, debajo de estas zonas que son más bien ricas en como tipo porfio de cobre. Y los dos casos que mostramos son los dos casos que se ve efectivamente ese cambio y que está como las rocas bien expuestas para poder ver esa transición. Acá hay otra pregunta. Dice, ¿qué podría estar controlando la diferente fertilidad entre los porfios cretásicos y los fierro, cobre, oro? Las mayores, por ejemplo, las mayores leyes de cobre en los IOCG frente a los porfios. Esa es una excelente pregunta. Yo creo que tiene mucho que ver con la evolución de la fuente magmática, o sea, magmática hidrotermal de los fluidos. Puede ser el fraccionamiento de los mismos magmas, del magmatismo que está asociado, puede estar controlando que vamos a encontrar más, si vamos a encontrar más cobre en los IOCG o más cobre en los porfios cretásicos. Otras cosas que son importantes, que también tenemos que pensar en que la solubilidad del cobre va a depender también de la temperatura, entonces las isotermas también pueden estar controlando si encontramos más o menos cobre dentro de un depósito versus el otro, pero en general la cantidad de cobre que vamos a encontrar, yo creo que está más bien asociado a esta fuente, y la fuente, si estamos considerando de que los porfios cretásicos tienen una fuente más fraccionada, eso puede estar también controlando si encontremos más o menos
cobre en ellos. Y también con qué grado. Recordemos que los IOCG pueden tener un tonelaje similar a un porfio, pero mucho más concentrado. Son minerales que están, la mineralización está muy concentrada en betas, que es de muy alto porcentaje de cobre en comparación con un clásico porfio. Entonces también puede ser una cantidad de cobre similar, pero la concentración es diferente, como concentración en espacio físico. Acá hay otra pregunta, Irene. Dice, en las zonas de mayor mineralización en los depósitos tipo fierro, cobre, oro, ¿hay alguna razón óxidos de fierro a sulfuros de fierro, cobre para entender el concepto de corteza delgada variando a enriquecida en fierro? Eso es algo que no sabría responder bien, porque el tema es que muchas veces lo que estamos viendo ahora en depósitos IOCG es que tenemos un evento temprano que son puros óxidos de hierro y un evento más tardío que solapa donde están los sulfuros de cobre. Entonces en realidad es difícil ocupar esa razón entre óxidos de hierro y sulfuro de cobre porque es muy variable y también porque podría también corresponder a diferentes eventos, pero que yo no creo que corresponde a como lo podemos ocupar como un proxy para decir que estamos en corteza delgada. En general, lo que nosotros hemos ocupado para poder decir que estamos en corteza delgada es, uno, el entendimiento de la evolución tectónica del margen, que eso es un trabajo simplemente de muchos años y de muchos excelentes geólogos que han podido como explicar el por qué vemos esta evolución, y eso nos ayuda a entender e interpretar que estamos en un ambiente, o estábamos en un ambiente de corteza delgada. Y segundo, es caracterizando lo que había mencionado brevemente, la química de minerales que están asociados a este tipo de depósitos, ya sea sulfuros de cobre, o también podemos ocupar pirita, magnetita también se ha ocupado. El estudiar la química de los minerales, ese ha sido el principal indicador que nos ha demostrado también que estamos en un ambiente de corteza más bien delgada. Irene dice acá, con la interpretación de productora como un porfio, ¿cómo se explican los valores anómalos de uranio que son más comunes en los fierro, cobre, oro? Excelente pregunta. Eso no sabría responderlo bien. Recordemos igual que podríamos estar pensando si productora ocurre al mismo tiempo que otros IOCG, quizás es una fuente más fraccionada, pero puede mantener algunas improntas de los IOCG, como este enriquecimiento en uranio. Y lo otro es también recordar que alrededor de productora, o sea, si uno va a visitar productora o la zona, la roca, caja, está tremendamente alterada a algo que uno interpretaría inmediatamente como IOCG o IOA, como estilo de alteración. Mucha magnetita, mucha actinolita. De hecho, vemos estos como pedazos grandes de magnetita patito a la vuelta de la esquina de productora. Y también puede ser que esa alteración que inicialmente fue interpretada que ocurrió al mismo tiempo que productora, puede haber ocurrido después. Y se puede estar solapando y puede estar haciendo como un overprinting a el porfio productora. Por ende, vamos a tender a ver quizás también algunos rasgos más de IOCG, IOA que estén solapando, y por eso vamos a ver algunas anomalías. Es importante, de nuevo, yo siempre digo que los IOCG, IOA, en general los IOCG son muy sensibles al tema permeabilidad. Productora es un porfio, por ende, y que ya, si es que esa alteración IOCG fuera millones de años después, no va a meterse a como sobreimponerse sobre todo el porfio productora, porque la permeabilidad de una roca intrusiva fría es muy baja para los fluidos, pero sí quizás podemos encontrar algunas cosas como relacionadas como estas anomalías de uranio. Aquí hay un comentario de Sergio Rivera. Muy buena su presentación. ¿Tiene información de la señal adaquítica de los porfios cretácicos versus los terciarios? No, en mis manos no, pero si quieren ver la señal adaquítica de los porfios cretácicos, les recomiendo el paper publicado por Christian Kreisel el año pasado en Unending Geology. Ahí se publicó bastante información al respecto, y sobre los porfios más jóvenes, me parecería que también hay un paper de Jeremy Richards que hablan al respecto. A mí me encantaría ver y empezar a jugar también con la geoquímica del magmatismo, que temporalmente está asociado con la ionización tipo IOCG, quizás no directamente, pero por lo menos espacial y temporalmente, y ver qué pasa con esa señal adaquítica, si se pierde a medida que nos salimos del mundo de los porfios cretácicos y nos movemos más hacia el mundo de los IOCG. Acá Álvaro dice, Irene, felicitaciones, muy buena exposición.
¿crees que hay potencial en los casos del Espino y Exploradora de lograr ver en futuros sondajes alguna relación de contacto entre los fierro, cobre, oro y los pórfidos? Yo creo, o sea, no creo que vayamos a encontrar algo como un contacto, como un poco lo que se vio con los porfios y los epitermales, en que claramente hay una transición como súper demarcada, pero sí, si nos fijamos en el caso del espino, entre el espino y Yawin hay una zona de vetas auríferas que está entre un tipo de mineralización y la otra. Quizás podríamos empezar a pensar que esas zonas de vetas vendrían a ser como una transición entre un depósito y el otro. Pero espacialmente me parece complicado como hacer como en ese caso eran 1000 metros de diferencia, en el caso de Astillas y Productora es aún mucho más. Sería maravilloso ver como esa transición, pero yo creo que no sé si sería tan posible en esos 1000 metros de diferencia, aunque quizás estas zonas de Betilló podrían ser esa como transición entre uno y otro. Sí, Alfonso pregunta, ¿qué edad tiene Olympic Dam? Yo creo que lo mostraste en un mapa. Pero... Sí, tiene 1.5 billones de años más o menos, así que está un poquito más, un poquito más atrás en el tiempo geológico que lo que estábamos viendo en el margen andino. Claro. A ver, Hugo Munster, yo creo, dice, ¿cómo se podría explicar entonces las relaciones con la mineralización en términos que un fierro, cobre, oro presenta asociaciones más bien retrógradas versus los pórfidos de cobre que se interpretan prógradas? Es una excelente pregunta. Ahora, la parte retrógrada de los IOCG es parte de un gran proceso que en un momento es prógrado, entonces también puede ser que estemos viendo que los pórfidos estén quizás asociados a la parte más prógrada del sistema IOCG. Como les mencionaba anteriormente, los IOCG en general tienden a tener una primera etapa que es más bien como metasomática, y sobreimpuesto a eso está la mineralización de cobre, y yo creo que no tenemos todavía, hay mucho que hacer todavía sobre lo que les estaba mostrando hoy día. Estas son como ideas para ir explorando, pero se podría ver más en detalle que quizás se podría una relación con las etapas tempranas de un IOCG, con esta parte como con los pórfidos. También decir que quizás estos pórfidos especiales que estamos viendo no ocurren siempre, o sea, que no sea como la ley, pero sí es como una característica que estamos viendo en varios de estos IOCG. Irene, en honor al tiempo voy a leer la última pregunta, pero yo entiendo que tú puedes ver este chat después y contestar a los colegas que te han hecho otras preguntas que ya por el tiempo no voy a leer. Entonces la última de Pablo, que dice, muy buena presentación, dice, ¿estás de acuerdo con que los IOCG se forman a partir de magmas con menor contenido de azufre que los pórfidos? Si es así, ¿por qué la diferencia en el mismo periodo de tiempo? Sí, pero yo creo que igual se la ha puesto como, puede ser uno, que estos pórfidos que estamos viendo no son tan ricos en azufre como los otros clásicos pórfidos que vemos, de hecho en el modelo de Lee y Tang, que le estaba mostrando anteriormente, ellos postulan que una vez que llega a un cierto grosor cortical, empieza a haber fraccionamiento de granates que hace que se pueda oxidar aún más los magmas y oxidando también el azufre, pasando a ver la cantidad de azufre que vemos en los pórfidos más clásicos. Entonces puede ser uno, que estos pórfidos estén más empobrecidos en azufre que un clásico pórfido, y dos, que nosotros tendemos a ver los IOCG como que tienen poco azufre, pero en realidad yo lo tiendo a ver más como que los pórfidos tienen muchísimo azufre, como los pórfidos más recientes. Entonces yo creo que estamos viendo estos pórfidos más especiales o diferentes, probablemente tienen menos azufre que un clásico pórfido, entonces habría que entenderlo por ese lado también. Bueno, Irene, en representación de la audiencia, un aplauso y muchas gracias por participar en FlexMini. Y muchas gracias por la invitación, por supuesto. Entonces invitamos a ver la siguiente conferencia que está por empezar. Muchas gracias, Irene.